Efesios capítulo 1, versículos 1 hacia el 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pueden tomar su asiento y vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, una vez más, pongamos atención y aprovechemos esta oportunidad. Yo siempre he creído que cada vez que nosotros nos congregamos como iglesia, como pueblo de Dios, es para instruirnos, es para edificarnos, es para crecer espiritualmente. No permita que algo le robe la bendición. Cada vez que usted venga, la palabra de Dios dice: cuando te acerques a Dios, siempre ten cuidado en acercarte más para oír que para ofrecer algo de necios. Y yo creo, mi hermano, mi hermana, que debemos aprovechar esta preciosa oportunidad. Quizá yo no tenga la oportunidad de estar mañana en este lugar compartiéndole la palabra de Dios, porque un día de estos vamos a salir de este mundo y tengo que hacerlo de la mejor manera para poder honrar al que me llamó y para que usted sea bendecido, que es mi única misión, el servir de parte de Dios como instrumento para que usted sea bendecido. Aquí tenemos una escritura maravillosa y descubrimos nada más en el saludo del apóstol Pablo y en la identificación del apóstol Pablo. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y mire lo que dice ahí: a los santos, a los santos. Yo quisiera que pusiera mucha atención, porque muchas veces hemos aprendido acerca de la santidad y se nos ha dicho: santidad es que te quites algo o te pongas algo. Santidad es que no hagas esto o no hagas aquello. Y muchas veces como cristianos se nos exige que tenemos que dejar de hacer algo o que tenemos que hacer algo. Y a mí me da tristeza cuando escucho eso. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se está exigiendo a la persona para que de la persona, de él mismo, pueda salir algo bueno para ofrecerle a Dios. Pero nosotros no tenemos nada bueno. Lo bueno es el Cristo que ahora mora en nosotros. Lo bueno es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, yo no puedo exigirle a usted algo que usted no tiene. ¿Se recuerda usted cuando Pedro y Juan iban a orar al templo La Hermosa? Dice la palabra del Señor que llegaron ellos a la puerta del templo y estaba un hombre cojo desde su nacimiento. Y llegaron ellos y venían bajo la influencia del Espíritu Santo. Acababa el Espíritu Santo de bautizarlos. Y la palabra bautismo quiere decir sumergimiento, porque ahí se habla de bautismo. Por lo tanto, la palabra bautismo quiere decir sumergimiento. Y los discípulos del Señor
acababan de ser bautizados con el Espíritu Santo. En otras palabras, acababan de ser sumergidos en el Espíritu Santo. Acababan de ser arropados, envueltos en el Espíritu Santo. Ojalá que me vaya siguiendo. Eso es lo que hacen los santos. Los santos no nos hacemos haciendo cosas buenas o dejando de hacer cosas malas. No, hermano, no es así. Los santos los hace el Espíritu. Los santos los hace el Cristo de la gloria. ¿Cómo, hermano? Porque solamente Jesús el Cristo es el único que agradó a Dios. Recuérdate cuando el Señor llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración. Y allá dice la Biblia que en un momento dado el Señor Jesús comenzó a resplandecer. Sus vestidos se hicieron blancos y su rostro comenzó a resplandecer. Y la gloria de Dios se comenzó a manifestar ahí por el Señor Jesús. Y dice que llegó el momento que se manifestaron ahí. En otras palabras, esa manifestación del Señor en esa forma hizo que vinieran Moisés y Elías. Y la Biblia dice que los discípulos percibieron, descubrieron a Moisés y a Elías. Ellos no sabían quién era Moisés, no sabían quién era Elías. Antes no había fotografías, antes no había esculturas de ellos. Pero el Dios que se estaba manifestando en aquel monte es el mismo Dios que les reveló a aquellos dos personajes, Moisés y Elías. Y ellos sabían quién era Moisés y quién era Elías. Ojalá que me vaya siguiendo. La gloria de Dios estaba ahí, los envolvió la gloria de Dios a tal grado que dijo el apóstol Pedro: Señor, si quieres hacemos 3 enramadas. Señor, si quieres hacemos 3 chocitas aquí, lo mejor que las podamos arreglar. Y en una vas a estar tú, en otra va a estar Moisés y en otra va a estar Elías. Y nosotros, ¿qué importa que estemos a la intemperie? No importa. Si con esto que sentimos nos basta. Sentimos la gloria de Dios, sentimos la presencia de Dios, nos está invadiendo la gloria divina. Ojalá que me entienda, mi hermano. Pero aquí está el asunto. Se manifiesta una voz, la voz de Dios, la voz del Padre Celestial, y dice: este es mi Hijo amado. Señalando a Cristo, hablando de Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo el Padre ahí? Solamente hay un varón que complace mi corazón. No hay nadie más. Solamente hay un varón, el cual es conforme a mi voluntad aquí. Y dijo: a él óiganlo. Que nadie hable, que hable él. Que nadie opine, que él sea el que determine qué se va a hacer. Ojalá que me entienda. El asunto es que la gloria de Dios se estaba manifestando ahí de una manera especial. Y el Señor había llevado a aquellos 3 discípulos porque muy pronto ya no iba a estar con ellos, para que ellos supieran con quién venían caminando, para que ellos supieran con qué se iban a quedar en esta tierra, para que ellos descubrieran cómo conectarse con la gloria de Dios. ¿Me entiendes, hermano? El asunto es que los discípulos Pedro, Juan y Jacobo ya no querían regresar allá al plan.
La Biblia dice que Pedro era casado, yo creo que tenía familia. Y de pronto, oye Pedro, ¿y tus hijos? ¿Cuáles hijos? Estaba en la gloria de Dios, estaba en la presencia de Dios. Lo mismo le pudieran haber dicho a Moisés cuando tenía 40 días allá en el monte Sinaí. Moisés duró 40 días en el monte Sinaí y no le preocupó su familia. En la gloria de Dios estaba él contento, gozoso, alegre. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Sí me entiende, hermano? Oiga bien. En el año 2000 yo tuve un problema del corazón. O sea que hay cosas que yo vengo arrastrando desde hace muchos años. Esto no es nuevo para mí. Y en el año 2000 tuve un problema al corazón, de tal manera que una de esas noches sentí que me dormí y de pronto me vi en un lugar maravilloso. Era un campo interminable y había una especie de trigo así de este tamaño, de este alto. El trigo, cuando está en fruto, todo se veía de un color medio amarillo, naranja, precioso, pero era una inmensidad de terreno, todo así. Y de pronto venía un vientecito y hacía así el trigo, y lo hacía así, lo movía un poco así, ondulaba el trigo, maravilloso. Y yo me descubrí que estaba parado en un camino, no tan cerrado, un camino de unos 2 metros de ancho, pero interminable el camino, recto, lejísimos. Y miraba yo a este lado aquella especie como de trigo maduro, cómo se ondulaba con el vientecito, y acá también. Y de pronto, estando yo parado en el camino, sentí que alguien metió su brazo por mi espalda, así por acá, por atrás, como cuando quieren ayudarte a caminar, y me dijo al oído: date prisa porque llegamos tarde. Y yo dije: ¿y a dónde vamos? Date prisa porque llegamos tarde. Y comencé a caminar. Y me dicen: date prisa porque llegamos tarde. Y comencé a querer caminar más fuerte. Al rato iba corriendo y me seguían diciendo: date prisa porque llegamos tarde. Y de pronto me empecé a elevar. Y ya veía yo ahí abajo el trigo, ya veía más lejos. Y me iba elevando más. Y ya iba muy alto. Y cada vez que me iba elevando yo sentía más hermoso aquello. Ya no quería regresar. Y de pronto, cuando iba muy alto, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Y le dije: Señor, me vas a quitar de este mundo. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? No me ocupé de pensar en mi familia, no, hermano. Solo había una preocupación: Señor, yo sé que me estás sacando de este mundo. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Cuando dije eso, comencé a descender y ya no sentí que nadie me iba guiando, ya iba yo solo, hasta que quedé caminando otra vez en el camino. Y en eso abrí los ojos y estaba en mi cama, y a un lado estaba aquella hermana que era mi mujer, asustada, y me dijo: ¿qué te pasó? ¿Por qué? Le digo. Dijo: yo sentí que te habías muerto. Hiciste unos movimientos bien raros y dejaste de respirar. Y le dije: sí, me desconecté. Y iba y no quería regresar. Todo era tan bonito, todo era tan hermoso. Yo ya no quería saber nada de hijos ni nada. Pero el Dios de los cielos me puso responsabilidad por su iglesia y por eso estoy acá.
Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Por lo que es la gloria de Dios, la bendición de Dios. Y que aquí el apóstol Pablo saluda a la iglesia y dice: saludo a los santos. Y de pronto uno dice: son los que se quitaron muchas cosas y se pusieron muchas cosas. Son los que dejaron de hacer muchas cosas y los que hicieron muchas cosas que tenían que hacer. No. ¿Sabes quiénes son los santos? Aquellos que van envolviendo la gloria de Dios, aquellos que alcanzan la gloria de Dios, aquellos que los envuelve la gloria de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada para agradar a Dios hasta que nos envuelve la gloria de Dios, y la gloria de Dios nos inunda, y por esa bendición, por ese poder de la gloria de Dios es que tú te vas moviendo. Tú no dejas los vicios te dejan cuando la gloria de Dios te inunda. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Yo les digo, hermanos, la persona que a mí me habló la palabra de Dios fue una persona muy sabia. Yo andaba buscando a 3 hombres para quitarles la vida, y yo todo el tiempo andaba tomando, porque traía mucho rencor. Y un sábado estaba yo tomando ahí. En la semana habían venido a hablarle a mi esposa, y el sábado Dios tenía preparado para mí. Le hablaron a mi esposa, a una de los miembros de la iglesia, y le dijeron: ¿usted cree que su esposo pueda recibir al pastor? Ella dijo: no se los aseguro, anda con unas cosas en el corazón. Pues de todas maneras le dijeron al pastor, y vino el pastor. Cuando vino el pastor estaba yo tomando cerveza, y cuando llegó y se identificó, le digo: tómese una cerveza. Dijo: no, ande hombre, anímese, no lo van a ver los miembros. Y me dijo: no, yo vine a sacarte del hoyo, no a quedarme ahí. Gloria a Dios, qué precioso. Aleluya. Y mire, le dije: pero entonces venga otro día, porque yo estoy tomando licor y esto no está bien. Y aquel hombre me dijo: mira, tú sigue tomando. Y yo dije: qué raro este aleluya. ¿Cómo? Pues si todos los aleluyas que vienen, luego dicen los borrachos, no heredarán el reino de Dios, vas al infierno. Y usted dice que siga tomando, pues ¿quién le entiende? Y me dijo: es que cristianismo no es quitarte algo, sino ponerte algo. Y yo dije: ¿y este qué? Y le digo: a ver, explíqueme eso. Dijo: cristianismo no es quitarte tu vicio. Cristianismo es que me permitas ponerte a Cristo en el corazón. Y cuando mi Cristo esté en el altar de tu corazón, los vicios van a huir. Los vicios van a huir. El rencor va a huir. Y yo no sé en qué momento me pusieron a Cristo acá, mire. Y la ira salió. Y aparte de eso, no solamente salió la ira, el Dios de los cielos me tomó para ir a darles el mismo mensaje con el cual me sanó el alma a mí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice ahí: Pablo, apóstol de Jesucristo. Nos vamos a saltar un poquito a los santos. Mire qué precioso, a los santos. Y una vez más le digo, hablar de santidad es hablar de gloria. Hablar de santidad es hablar de bendición. Entonces,
La santidad está en Dios. Cuando Dios te atrapa y te envuelve, la santidad te llena, la santidad de Dios. Y eso que te envuelve Dios te aparta del mundo, porque el mundo no es igual. Ya cuando Dios te atrapa, te aparta del mundo. Ya ahora eres pertenencia divina. Y la gente se da cuenta porque dice, tú no eres igual, ya no eres el mismo, ya no eres el mismo, no porque dejaste de hacer algo o porque estás haciendo algo bueno que no hacías, ya no eres el mismo, porque el Dios de los cielos te alcanzó, te inundó, te bendijo, ya no eres como los mismos que están ahora sirviendo al enemigo. Mira lo que dice en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo digo así tan simple como usted lo escucha. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una bendición a Dios. Es una alabanza a Dios del corazón de Pablo, de un hombre que sabe lo que es ser alcanzado por la gracia divina. De manera que yo creo que este hombre sintió algo muy especial allá adentro y pudo decir, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mire por qué. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nosotros deberíamos irrumpir también en una alabanza a Dios, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es necesario que el pueblo de Dios se dé cuenta. Es necesario que el pueblo de Dios tenga la revelación de que no somos un grupo religioso más en esta tierra, que no somos un grupo de personas que están siendo guiadas por un ignorante más de este mundo, que no somos un grupo de personas que han sido engañadas. No, hermano. Cuando a usted le predicaron, le predicaron de Cristo, y no le predicaron del niño Jesús que había nacido. No le predicaron ni siquiera de Jesús cuando andaba con su ministerio en esta tierra, tampoco. Cuando a usted le predicaron de Cristo Jesús. Por ejemplo, a mí me predicaron en el 77. Para el año 1977 ya habían pasado casi 2000 años que Cristo Jesús había muerto y había resucitado. Pero Cristo Jesús no solamente murió y resucitó, sino que dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 1, que hubo un momento cuando el Señor se despidió de sus discípulos y se fue desapareciendo de ellos, y le ocultó una nube y no lo volvieron a ver más. Esto es que el Señor Jesús se fue a la gloria. ¿Entiende eso, hermano? El Señor Jesús se fue a la gloria. Y para 1977 que me predicaron a mí, ya hacía casi 2000 años que el Señor había muerto, había resucitado y estaba en su gloria. Cuando a mí me predican de Cristo, me predican del Cristo que está en gloria, que pasó por la muerte, que tuvo su resurrección y que ascendió a su gloria. De aquel que está en gloria, de ese me predicaron. Por eso cuando yo creí en su muerte y resurrección, yo nací de nuevo, tuve nueva vida, soy nueva criatura desde entonces. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. ¿Sí me va siguiendo, hermano? ¿Sí me va siguiendo, hermano?
pensar que el día que tú creíste en Cristo Jesús, instantáneamente fuiste reconocida en gloria. Yo me recuerdo cuando yo descubrí aquella escritura que dice: hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que el día que la palabra de Dios hizo la obra en mi corazón, ese día hubo fiesta en el cielo. No por todos los cristianos que ya estaban convertidos, no por Abraham, no por Isaac, no por David, no por Elías, no por los patriarcas, no por los profetas, por un hombre que estaba muerto en pecados y que de pronto resucitó a la vida espiritual. ¿Te das cuenta, hermano? Ese día, el día que tú te entregaste a Cristo, hubo fiesta en los cielos, hubo regocijo en los cielos, porque alguien más. ¿Te recuerdas cuando Cristo dijo, por allá estaba la oveja perdida, descarriada, y yo voy y la busco y la llevo en el hombro, y les digo a mis amigos, encontré mi ovejita que andaba perdida? Y termina diciendo, y todos se regocijaron. Es lo mismo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Pablo dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, porque estoy unido a Cristo Jesús, porque el Cristo Jesús que yo recibí, dijo Pablo, está en gloria. Pasó por la muerte, me justificó delante de Dios, pasó por la resurrección, me dio vida eterna, y ahora está en gloria representándome a mí, el primer varón que abría la gloria para poder entrar a su gloria y poder abrir el camino para que tú y yo entráramos a la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque estoy en Cristo Jesús, porque me uní a Cristo Jesús, es que yo ahora tengo los derechos de todos aquellos que un día creyeron en Dios, de Abraham, de Isaac, de David, de todos ellos. Dice, yo tengo los mismos derechos que ellos. ¿Por qué? Porque me uní a Cristo Jesús, y Cristo Jesús está en gloria, pasó por la muerte, pasó por la resurrección, ahora está en gloria, pero como murió por mí y resucitó conmigo, entró a su gloria, allá me tiene conmigo. Hermano, hermana, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Hermano, hermana, no te veas nada más aquí en la tierra. Hoy este día no tengo casi ni qué comer. Hermano, lo que tengas, déjame decirte, he trabajado 40 años con la iglesia y pudiera yo darme otra clase de vida, pero yo todavía me siento contigo a comerme una tortilla dura y que la pongamos en las brasas con un poquito de frijol negro, con eso tengo. Si lo más glorioso es lo que llevamos acá dentro, es la bendición de Dios, la gloria de Dios. Cuando estés sufriendo por alguna dolencia, por algún problema, acuérdate del lugar donde tu espíritu está. Acuérdate del lugar. Este cuerpo aquí se va a quedar, va a sufrir unos días, pero después que sufra unos días nos vamos a dar cuenta que estamos en gloria por toda la eternidad. Aleluya.
Escúchame, hermano. Yo he ido dejando muchas cosas en el camino. No solamente de malas costumbres y malas mañas, como dicen por ahí, sino también partes del cuerpo. Tanto predicaba antes que yo no sé de qué manera se me tapó completamente el conducto aquí de la nariz. Se me hizo como cristal, yo no sé cómo, pero se me cristalizó aquí y no había manera de respirar. Y las amígdalas o las anginas me crecieron un 75%. Solo tenía 25% para respirar. Por ahí, por acá no podía respirar nada. Sentía que me presionaban el pecho, no podía respirar. Y tuve que ir a ver a un médico y me dijo: está bloqueada la parte de la nariz. Tenemos que taladrar para abrir camino. Y me tuvieron que quitar un pedazo de la oreja aquí para ponerme un puente de cartílago aquí. Y no me hice yo una operación de la nariz para verme mejor, ¿no? Nunca me voy a ver mejor. Ya así soy. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero de tanto predicar se me cerró la garganta y se me cerró esta parte. Tuve que ir, me perforaron ahí, me pusieron ese puente ahí y me rasparon aquello. Me rasparon porque me cortaron y me rasparon ahí. El asunto es este. La noche que iba a pasar, la primera noche que me habían operado, me iban a poner ciertas inyecciones para el dolor, porque tenía cortado ahí todo. Me operaron ahí, me cortaron y me pusieron y toda esa cosa. Dolía horrible. Y ya me iban a poner la inyección para el dolor y a darme pastillas. Y me dijo el Señor: diles que no te pongan la inyección. Y diles que no te den pastillas para el dolor. Y yo le digo: Señor, ¿y esto? Me dijo: yo quiero que sufras en vivo el dolor. Y le digo: Señor, no te entiendo. Y dijo: entre más soportes el dolor, más pronto te curo yo. Me dice: porque me estás dejando a mí la libertad. Y hermanos, les dije: no me pongan eso. Aquello era horrible. Yo sentía acá por dentro como si un gato me hubiera arañado así hasta clavar las uñas en toda su plenitud y me hubiera hecho surcos ahí. Era horrible aquello. La nariz tapada, solo corrían las lágrimas con aquel dolor. Pasó una noche así. Le digo: ay, Señor, qué feo se siente. Soporta un poco más. Pasó la siguiente noche. El tercer día por la noche, a la mitad de la noche, me dijo el Señor: porque hiciste lo que te dije, ahora te sano. Y empecé a sentir algo tan especial que me corría desde acá. Comencé a sentir algo tan suave como un ungüento rico que empezó a moverse por todas las paredes de mi nariz y el dolor desapareció. Era el tercer día, todavía no terminaba el tercer día. Eran las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana me levanté de donde estaba en mi casa y me salí a caminar. Allá por mi tierra, en cuestión de 20 minutos te empiezas a encontrar con la barranca para llegar a las montañas, a llegar a donde hay precipicios cerca del río. Ahí andaba yo a las 3 de la mañana caminando y llorando. Yo lloraba de agradecimiento y le decía: Señor, cuántas cosas tenemos que aprender nosotros. Y me dice: mira, hijo, ustedes a veces tardan tanto tiempo porque le dan más lugar a los hombres que les quiten el dolor, cuando yo estoy para quitarles el dolor, cuando yo estoy para sanarlos. Qué precioso es el Señor. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios, hermano Pedrito? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual, toda, en lugares celestiales en Cristo Jesús.
En otras palabras, si necesitas respaldo cualquiera que sea, de cualquier índole, cuestión familiar, cuestión legal, cuestión material, cuestión física, tienes todas las bendiciones espirituales de la gloria, porque te uniste a Cristo. ¿Por qué eres de Cristo? Porque con Cristo tienes acceso a la gloria de Dios. Dale un aplauso al Rey. Entendemos, hermanos. Yo te lo hablo con testimonio. Todos estos días yo me he acostado a veces a descansar en el día y a veces a tratar de dormir un poco en la noche. Y este corazón viejo ha estado dando problemas. Y las veces que yo me he acostado acá en estos días, lo digo públicamente, yo no sé si voy a despertar, porque el asunto es serio. Pero no por eso me voy a ir corriendo. ¿A dónde voy a correr? A un hospital. ¿Y qué me van a hacer en el hospital? No hay para dónde correr. Y yo nada más le tiro un quejidito al Señor porque me duele. Y le digo, tú dirás, Señor, yo ando trabajando. Si ya no te sirve este viejo aquí, pues llévatelo. Y si no, pues dale un corazoncito nuevo, como tú quieras. Y me han dicho los hermanos, hermano, ¿cómo se siente? ¿Verdad que se siente bien? Le digo, mire, ya desperté. Amaneciendo vivo ya es ventaja. Así es que mientras que amanezcamos vivos hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que hacer algo, no hay más. Pero lo glorioso es que podamos nosotros bajar al reino de los cielos a nosotros y que podamos sentir la gloria de Dios entre nosotros. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, hay experiencias que yo he tenido contadas en los 40 años que tengo de servirle a Dios. Y he tenido unas experiencias maravillosas, pero hay experiencias muy especiales. Esas veces que el Señor lo agarra a uno y lo toma y parece que lo está exprimiendo o lo está saturando. Son experiencias muy especiales. Y anoche el Señor me mostró algo con las pandillas, yo no sé si de aquí o de otro lugar, pero me mostró algo ahí y me dejó ver muchas cosas que no le puedo contar. Pero al final tomó mi vida el Señor y empecé a sentir esa bendición de Dios tan especial que yo creo que algo va a estar sucediendo grande entre nosotros. Yo creo que algo va a estar haciendo muy especial el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento la gloria de Dios te inunda. En otras palabras, tu problema que tienes, hermanita, con lo que tú me contaste, no te preocupes tanto en lo que ves en tu situación. Preocúpate por traer la gloria de Dios a la tierra, porque tú tienes relación con la gloria de Dios. No esperes ir a la gloria de Dios cuando la gloria de Dios puede manifestarse aquí contigo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Acuérdese de eso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la otra cosa es que dice, este saludo es a los santos, a los que el Señor ha atrapado, a los que habitan en la santidad, a los que abundan de santidad o de la gloria de Dios. Venga conmigo a Colosenses capítulo 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Esta es la verdadera vida cristiana.
esta vida, hermanos, sí satisface. Esa vida nos hace seguir adelante. Esa vida nos alimenta espiritualmente. Colosenses capítulo 2, versículos 1 hacia el 4. Dice así, hablando el apóstol Pablo: porque quiero que sepáis, o quiero que sepas, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Note aquí, ¿cuál era su lucha? ¿Por qué batallaba Pablo? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, note aquí, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Me va entendiendo, hermano? El apóstol Pablo estaba teniendo una lucha, estaba preocupado por una cosa. Quería que el pueblo de Dios, que los cristianos tuvieran la revelación de lo que es estar conectados por Cristo a Dios. Él deseaba, él anhelaba que los hermanos en Cristo Jesús pudieran saber que en Cristo Jesús lo tenían todo. Grábate esto. Pablo dijo cuando escribió su carta a los Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Me he identificado con Cristo que murió y resucitó. Me he unido con Cristo que murió y resucitó. Y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando dice ya no vivo yo, es que la vida de Pablo ya no la estaba viviendo él, ahora la estaba viviendo el Cristo resucitado. Por eso dice acá en Colosenses: me está consumiendo una preocupación, y es que mis hermanos en Cristo puedan descubrir el secreto de Dios, que es Cristo Jesús. En otras palabras, estoy muy preocupado porque el pueblo no sabe lo que tiene, el pueblo no sabe lo que posee, el pueblo no sabe lo que ha recibido ahora cuando ha creído en Cristo Jesús. ¿Qué tienes en Cristo Jesús? En la mañana nos dábamos cuenta que dice la palabra de Dios, acuérdese que el hombre que cree en Cristo es introducido al Padre. Dice: por él hemos sido introducidos al Padre. Y acá la palabra de Dios dice, mire lo que dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, y dice ahí en el verso 2 al final: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Oiga, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y en Cristo, mire lo que dice el verso 3, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en ti. Por lo tanto, si Cristo está en ti, está escondido en ti todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la gloria de Dios está ahí en ti, porque en ti está Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Te voy a leer
en otra Biblia la misma escritura. A mí me gusta leer otras versiones de la Biblia porque hay veces que nos dan otras palabras y podemos entender mejor. Mira lo que dice aquí en la Biblia Dios habla hoy. En esa parte donde dice, con un perfecto entendimiento, dice, lucho para que reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. Note, el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. Pues en Él, en Cristo, están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y uno puede decir, pero están escondidas en Cristo, allá en Cristo. No, Cristo está en ti y Cristo está viviendo tu vida. Acuérdate, Cristo está viviendo tu vida. Cristo quiere vivirla con todo entendimiento. Cristo quiere vivir tu vida con toda sabiduría de Dios. Cristo quiere que te goces en extremo con lo que es en sí la gloria de Dios. ¿Sí me entiendes, hermano? En Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. En Cristo. En Cristo, en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Ahora recuerda, ¿dónde está Cristo? Está en ti. Y tú y yo, dijo el apóstol Pablo en otra ocasión, piensen, hermanos, que ninguno de nosotros somos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y al final dice, porque Cristo es nuestra sabiduría. Ojalá que me entienda. El apóstol Pablo dijo allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me he identificado con Cristo en su muerte y resurrección. Y termina diciendo, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, confío en que Cristo ha de vivir mi vida, y si Cristo vive mi vida, la va a vivir mejor que yo. Y si dejo que Cristo viva mi vida, voy a tener muchas experiencias gloriosas, voy a sentir muchas bendiciones de parte de Dios, porque es Cristo el que tiene toda bendición del cielo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Quiero en estos momentos invitarle a que piense por un momento. Voy a dejar la escritura a un lado y le voy a pedir que piense por un momento en que un día usted escuchó por el Evangelio de Cristo que murió en la cruz. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no es cualquier cosa, porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que íbamos como envueltos en una corriente de maldad y de pecado, la cual iba llevando Satanás. Y yendo en esa corriente de maldad y de pecado, Dios mencionó tu nombre y Dios mencionó mi nombre. En esa corriente de maldad y de pecado nadie podía salir, a menos que Dios mencionara tu nombre. Y al mencionar tu nombre, la corriente se detenía y tú escuchabas el Evangelio de Cristo, y tú tenías la libertad de creer en Cristo que murió y resucitó, y dejabas esa corriente de maldad y de pecado y ya caminabas en lo que es la voluntad de Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios, porque un día, en un determinado momento,
yendo nosotros en esa corriente de maldad y de pecado, Dios detuvo esa corriente. Satanás podía decir: ¿y por qué me voy a detener? Porque yo digo. Detente ahí, de todos los reos, de todos los esclavos que llevas en el pecado, suéltame a Rafael Rodríguez. ¿Pero por qué? Porque yo digo, lo quiero acá. Ese día el Señor ordenó y Satanás te soltó. Ya no pudo retenerte. Escuchaste la voz del Evangelio, dice allá en Juan 5:25: de cierto os digo que el que oye mi palabra tiene la vida eterna. El que oye mi palabra pasa de muerte a vida. Ese día oíste el Evangelio, sentiste la libertad. Muchos hombres y mujeres siguieron en esa esclavitud, pero tú y yo recibimos la libertad porque Dios detuvo esa caravana y porque nos unió a Cristo Jesús. Bendito el nombre poderoso del Señor. Piensa por un momento que Cristo Jesús está en ti. Y si Cristo Jesús está en ti, todas las bendiciones del cielo están en ti. Por allá en Efesios capítulo 4 versículo 10 dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor. ¿Y dónde está el Señor? Está en ti. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su gloria. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su gloria. Cristo está en ti, Cristo está en mí, Cristo es todo, tiene todo en nosotros. Y si nosotros nos entregamos completamente a Él, tendremos a cada día más experiencias espirituales y tenemos más victorias en el Señor. Ponte de pie y vamos a hablar con Dios.